Toda la filosofía racionalista actual da por buena la solución hegeliana al problema del origen primero del universo. Si hemos concedido tanta extensión al evolucionismo hegeliano, dada su relativa veteranía en comparación con otros panteísmos y anticreacionismos de más reciente construcción y, al parecer, más inquietantes, es porque en este evolucionismo, cuyo desgaste es sólo aparente, tienen su origen directo los principales sistemas racionalistas de nuestros días. Podrán presentar una forma más o menos espiritualista, idealista o materialista, o ser evolucionismos ascendentes o descendentes, pero todos derivan de él. El mundo, dice Bretano, se arrodilló implorante ante Hegel y creyó en él cuando anunció que poseía en su filosofía absoluta la definitiva conclusión de todas las investigaciones y que por medio de su método dialéctico, partiendo de un concepto simplemente vacío, de un pensar sin pensamiento alguno, podía hacer brotar espontáneamente la plétora de la verdad. Puede el lector hacer un recorrido a través de los sistemas vitalistas o historicistas o relativistas, etc., y verá que en el fondo todos son una repetición embozada, una renovación de esas ideas sustanciales presentadas con un ropaje diferencial que es sólo cambio accidental de fisonomía. Reconozcamos que en Hegel acabó el último gran sistema de la filosofía. Dice muy certeramente Alonso Fuello: con él se han terminado por ahora las concepciones gigantescas del pensamiento racionalista, y todos los que vienen detrás no son más que extensiones o derivaciones o todo lo más nuevas aplicaciones del evolucionismo hegeliano. En primer lugar, esas concepciones, tales como las de Kierkegaard, Husserl, Dante, Simmel, Schiller, Heidegger, etc., no plantean francamente el problema de origen inicial del mundo o de los seres existentes, o lo aceptan resuelto de Hegel o soslayan la dificultad. Sus principios se establecen con unas nociones que ellos llaman fundamentales, pero que todas necesitan elevarse al concepto superior de ser metafísico, sin el cual no se sale ni de la primera página de la filosofía, y se encuentran sin resolver la disyuntiva, o creación hecha por Dios, o ser automáticamente salido de la nada. El escamoteo del tema de Dios, dice González Álvarez, tiene que ser forzado para el existencialismo, porque, en fin de cuentas, la existencia está pidiendo una fundamentación. De manera que el problema del origen del mundo está en la filosofía actual en las mismas o peores condiciones que en la filosofía hegeliana. Siquiera Hegel tuvo la audacia de plantearlo y pretender darle solución, pero estos ni eso. En todos ellos se ve el mecanismo hegeliano informando y dirigiendo esas nuevas concepciones. El ser ante Dios de Kierkegaard, en lo cual consiste la existencia de kierkegaardiana, no es otra cosa que la autoconciencia del espíritu que viene a sentir la propia dignidad. En Hegel será optimista, en Kierkegaard, su enemigo, ha de ser derrotista o pesimista.
es la angustia del que se siente incapaz de infinitud. En algo ha de distinguirse, sino para que repetir solo lo que han dicho los otros. Pero con todo no pasa de ser un evolucionismo esencialmente hegeliano, con la particularidad negativa de dejar inexplicado el problema del origen del ser. Lo mismo ocurre con Bergson. ¿Podrá ser el bergsonismo un evolucionismo descendente al revés del de Hegel? Y por cierto que con una de sus ideas fundamentales no deja de ser un plagio. Una escalera se baja lo mismo que se sube. Y el devenir bergosiano, el hacerse, el producirse duradero o permanente, es algo que deja sin explicación el problema que nos interesa. Todo resulta oscuro en la creación, dice en la evolución creatriz, pero sin duda será más clara la explicación bergosiana de que Dios es como un centro de fuegos artificiales de donde parten los mundos disparados como cohetes, algo así como un centro de acción sin subsistencia. La cosa es clarísima. Si la creación es de suyo oscura, Bergson la ha iluminado con fuegos artificiales. Y así, recorriendo la mayoría de estos filósofos, no se encuentran ideas sustancialmente fundamentales que no estén contenidas totalmente en el evolucionismo hegeliano, incluso llegando a Heidegger a través del fenomenismo de Husserl, con precedentes en Marx y Brentano. Nada encontramos sustancialmente original, nada que no esté contenido en los grandes sistemas evolucionistas precedentes, sobre todo por lo que se refiere al contenido de las ideas, aun cuando se vistan con complejas nomenclaturas. El concepto mismo de ser, al que Heidegger quiere depurar, es un cambio de nombre de la idea principio y fin de todas las cosas de Hegel. Podrá concretar ese concepto y destinarlo solo al ser. Podrá concretar ese concepto y destinarlo solo al ser que sabe sentir el ser, y decir que solo él es existente, no otra cosa, decía Hegel, cuando su idea creatriz se autoespiritualizaba y se hacía consciente. El ser para la muerte, que es el ser para no ser, el ser para la nada, el ser agobiado por la angustia de su limitación, no es otra cosa que un descenso de la idea hegeliana. El creador de la evolución señala un camino de desarrollo. El creador de la evolución señala un camino de desarrollo al espíritu hasta alcanzar la plenitud. Es una presentación optimista de la idea manifestada en el hombre. Heidegger señala un camino al hombre que, envuelto en la desesperación de no poder abandonar sus límites, de no poder traspasar la propia finitud, se ve arrojado en el mundo para la nada de la muerte. Hegel deja al espíritu absoluto que absorba en buena y festiva asimilación los límites o finitudes del ser temporal y contingente. Heidegger ha de cambiar la idea mirando el panorama desde la propia dimensión humana, para decir que cuando ésta desaparece, desaparece todo lo absoluto, desaparece el ser, desaparece la existencia.
Seguimos. Entonces preguntamos, ¿y la existencia originaria del ser imperfecto, del ser que aún no existe heideggerianamente, quién la determina? ¿Cómo entra en la esfera de los inicialmente existentes? ¿Ha sido creado? ¿Ha salido de la nada? No queda más que o la solución hegeliana o la solución cristiana, o de la nada eficiente o de la omnipotencia de Dios. No podemos pensar, confiesa Dilthey, cómo de la unidad del mundo puede hacerse algo múltiple, de lo eterno algo variable. Lógicamente esto es incomprensible. Muy en boga está hoy esta filosofía existencialista, pero ello no indica más que falta de iniciativa en el mundo intelectual. Al dejar abandonadas las soluciones tradicionales de los grandes problemas filosóficos del universo y de la vida, la ciencia contemporánea se va a las mismas soluciones, pero dándoles un sentido contrario. Queremos decir que la misma filosofía evolucionista, incluso la de Hegel, nada tiene sustancialmente de original, sino es el aspecto negativo de la falsedad en que se envuelve. Decíamos más arriba que si a los grandes sistemas contemporáneos les cambiásemos una sola pieza fundamental, perderían toda su razón de ser, por la sencilla razón de que siendo consecuentes habrían de desarrollarse y concluir exactamente igual en lo esencial que en los sistemas tradicionalistas. Todos ellos coinciden en sustituir a Dios, principio eficiente de todas las cosas y moderador de nuestros conocimientos y deseos, por una cosa que unas veces se llama idea, otras se llamará el yo puro, otras el absoluto, otras el incognoscible, otras el inconsciente, otras la categoría del ideal, otras la materia prima, otras la existencia, etc., etc. Pues bien, si en lugar de todos esos inanes inventos se pone el nombre de Dios, como hace la razón serena y libre de prejuicios y apriorismos, se acabaría toda la complejidad de alabanzas racionalistas a la augusta y suprema nulidad de la nada. En este plano bien podemos decir que todo cuanto ellos dicen lo ha dicho ya bajo el signo de la verdad la filosofía cristiana, y hasta la idea evolutiva de Hegel, en donde parece que radica todo lo original, es un verdadero plagio negativo de nuestro mismo credo, que dice: per quem verbum filion omnia facta sunt, u omnia per ipsum verbum fact sunt, porque aunque la acción de crear sea una acción común a las tres personas trinitarias, como dice Santo Tomás, sin embargo se apropia al Padre, que obra siempre ad extra por medio de su idea, de su verbo, de su imagen, que es su Hijo. Y desde luego, sin necesidad de ambientarse en la teología dogmática, la idea hegeliana bien pudiera ser la estancia de Dios en las cosas por esencia, por presencia y por potencia, o bien el ser participado y hecho en conformidad con las ideas divinas, etc., etc. El mundo es cierta imagen y semejanza de Dios, dice el angélico, y en la criatura se encuentra un vestigio de la Trinidad misma. Y según esto, el universo hegeliano sería una imagen sin modelo, un fantasma sin sustancia, un ser
sin esencia. Bien podemos pues repetir con Ventrano: el sistema hegeliano y sus pretensiones están ya juzgados. Estimado generalmente hace aún pocos decenios como el producto supremo de las fuerzas investigadoras del hombre, está hoy con igual generalidad condenado como la degeneración extrema del pensar humano. Y esto lo dice Ventrano, que no es precisamente un tradicionalista. Por lo que hace al existencialismo heideggeriano, baste ver que hace ya muchos siglos que el cristianismo tiene resuelto el problema de la inquietud humana por la limitación, por la finitud, por las ansias de superar lo mundano y remontarse al infinito. El planteamiento tuvo lugar el primer día del hombre sobre la tierra. Seréis como dioses, les dijo la serpiente, que debía tener ya algo de kierkegaardiana o de existencialista, pues había comprendido que a los protohombres les estaba inquietando el problema que tanto ha inquietado a los filósofos de la existencia y de la finitud. Leibniz había hablado del mal metafísico como del mal de finitud o de limitación del ser, y hasta en una de sus páginas habla de la posible superación y satisfacción por la comunicación con la divinidad misma. Seguimos. Por lo que hace al existencialismo heideggeriano, baste ver que hace ya muchos siglos que el cristianismo tiene resuelto el problema de la inquietud humana por la limitación, por la finitud, por las ansias de superar lo mundano y remontarse al infinito. El planteamiento tuvo lugar el primer día del hombre sobre la tierra. Seréis como dioses, les dijo la serpiente, que debía tener ya algo de kierkegaardiana o de existencialista, pues había comprendido que a los protohombres les estaba inquietando el problema que tanto ha inquietado a los filósofos de la existencia y de la finitud. Leibniz había hablado del mal metafísico como del mal de finitud o de limitación del ser, y hasta en una de sus páginas habla de la posible superación y satisfacción por la comunicación con la divinidad misma. El mismo Fichte, desde otro ángulo, había sentido la angustia jodierna como un relevante precursor. El último fin del hombre, dice, es elevarse sobre todo propósito irracional y perseverar libremente en la realización de su propia ley, último fin que es y será insuperable mientras el hombre sea hombre y no se convierta en Dios. Es nota esencial del concepto del hombre que su último fin sea inabordable y el camino que a él conduce sea infinito. Por consiguiente, el destino del hombre no es alcanzar este fin, sólo la tendencia a él. Pero puede y debe acercarse a él cada vez más, y por consiguiente su aproximación indefinida a este fin constituirá su verdadero destino en cuanto hombre, esto es, en cuanto criatura racional pero finita. En tanto el hombre, dice en páginas precedentes, es un ser racional, encuentra su fin en sí mismo. Su ser es el fin absoluto de su existencia. Palabras estas últimas de resonancias kantianas,
según aquella afirmación de que el hombre y con él toda criatura racional es un fin en sí mismo. Y no digamos de Hegel, que da casi masticados los pensamientos fundamentales al existencialismo actual. Véanse sus palabras. El espíritu subjetivo y el espíritu objetivo son todavía el espíritu finito, pero debemos determinar en qué sentido es el espíritu finito. En general, se representa la finitud del espíritu como un límite absoluto, como una cualidad invariable, cuya supresión llevaría a la supresión del espíritu. La finitud del espíritu de ningún modo es una determinación invariable. En realidad no es más que un simple momento, y por consecuencia más bien es preciso decir que la cualidad específica del espíritu es la verdadera infinitud. El espíritu en cuanto a espíritu de ningún modo es finito, contiene en sí la finitud, pero sólo como un momento que debe suprimir y que suprime. Y más significativas son las palabras siguientes. Sólo como momento, la finitud puede aparecer en el espíritu y permanecer en él, porque por su naturaleza ideal, el espíritu se eleva sobre ella y sabe que el límite no es infranqueable para él. Esto es lo que hace que lo franqueable, esto es lo que hace que lo franquee. Y esta liberación no es como se la representa, el entendimiento, una liberación que jamás se realiza, un esfuerzo indefinido hacia el infinito, sino una liberación en que el espíritu se liberta de ese progreso indefinido, borra completamente su límite o su contrario y se eleva a su individualidad absoluta, a su verdadera infinitud. Pero, si no discutimos nomenclaturas, diremos que todo ello está resuelto en el vivir y ser en Dios, y no precisamente en sentido kierkegaardiano. En fin, todas las filosofías actuales adolecen de falta de primer principio o punto básico de partida. De ellos podemos decir lo que concretamente de Heidegger y Ortega decía García Morente. Heidegger y Ortega y Gasset intentan una restauración de la metafísica, pero marchan por una pista falsa. Los dos tienen un mismo punto de partida. Ortega arranca del vivir y Heidegger del existir. Ni uno ni otro se remontan a otra realidad superior. No han querido o no han sabido reconocer que la vida misma pide a voces otro ser. El ser necesario, fundamento de sí mismo y de todos los demás seres. Es decir, que aun presumiendo de metafísicos, no tienen propiamente metafísica, puesto que tienen irresuelta la cuestión primera y fundamental del ser real. Téngalo en cuenta los pertinaces consumidores de esos condimentos doctrinales. Y terminemos ya este asunto previo. La creación en sí misma es incomprensible para nosotros, es verdad. No vemos con evidencia directa la posibilidad intrínseca de ella, pero más incomprensible es para nosotros que el mundo exista sin creación, y menos evidente es la posibilidad intrínseca de un ser salido de la fecunda inefectividad de la nada. Que todo es oscuro en torno a la creación, más oscuro es que el mundo exista sin tener razón suficiente de existencia. Si es difícil comprender que el mundo sale de la nada por la acción de un agente infinito, más difícil es todavía que el mundo salga de la nada sin agente ninguno. Más
Ininteligible es, en fin, que el mundo exista eternamente incausado, esto es, que exista un eterno contingente sin un eterno necesario, que el mundo contingente tenga la razón de ser, que el mundo contingente tenga la razón de ser en la eficiencia del ser eterno, necesario y omnipotente. He aquí, pues, un lugar en donde han de converger y de donde han de partir todas las filosofías posibles. Es preciso que todas se encuentren aquí, y mientras no abandonen el absurdo evidente de la evolución creadora por la creación auténtica y genuina, que aunque oscura es evidentemente necesaria, la filosofía pasará al segundo capítulo sin haber escrito el primero. ¿Cómo debe plantearse el problema de la creación? Una cosa es preguntar si el mundo es creado de hecho y otra preguntar si es y cómo es posible la creación. Aunque un problema entraña necesariamente el otro, creemos sin embargo que la confusión de los dos es causa de muchas imprecisiones, porque siendo evidente el hecho de que el mundo es creado, se concluye con gravísima inexactitud que la creación en sí es también evidente. Así pues, dos aspectos completamente distintos, y si se toma el uno por el otro, hay peligro de que no se demuestre nada. La demostración de que el mundo es creado de hecho es de una evidencia incontrastable, y la vía para demostrarlo es la evidente necesidad de que sea creado por el poder infinito de Dios. La vía, pues, para la demostración es completamente indirecta, es decir, se demuestra que el mundo es de hecho creado porque de lo contrario se seguiría el absurdo. Y esto es muy fácil. Pero se sigue de aquí que el concepto real y objetivo de creación sea una cosa evidente. Demuestra esto por vía de causa formal si es posible y cómo es posible la creación misma. Es como preguntar en la hipótesis de que no hubiera criaturas y de que que nuestra inteligencia fuera espectadora neutral. Podríamos demostrar la posibilidad de la creación a una base del poder infinito de Dios. Diríamos a priori que la omnipotencia divina puede sacar cosas de la nada. Si la creación es un acto divino que supera toda inteligencia creada, hemos de responder que es imposible. Es decir, de ningún modo podríamos entrever o deducir la posibilidad. Entonces, pues que correspondiendo a los dos aspectos antedichos hay dos cuestiones distintas que resolver, porque las dos tienen muy distintas y desiguales razones. Primera, ¿cómo ha tenido principio el mundo? Y se responde por creación. Prueba, porque de lo contrario se seguiría el absurdo. Segundo, ¿la creación es posible? Se responde provisionalmente que sí, pero ¿cómo se demuestra? Y he aquí el problema oscuro, difícil, misterioso de la creación ex nihilo. No puede escudarse en la afirmación a priori de la posibilidad por razón de la omnipotencia divina, porque sería una respuesta que no vencería en manera alguna la violencia que hace a la razón el paso ontológico de la nada a la existencia.
es decir, el problema quedaría ulteriormente planteado así. Demuéstrese que la omnipotencia divina puede crear de la nada, sino que la respuesta habrá de ser: la creación es posible porque de hecho vemos que el mundo es creado, y si es un hecho no cabe discutir la posibilidad. Los hechos se imponen porque se intuyen, no se discuten. Los hechos se imponen porque se intuyen, no se discuten. Y una vez demostrada la posibilidad de la creación por la evidencia del hecho de que el mundo ha tenido principio por creación, entonces es cuando nos vemos obligados a apelar a la omnipotencia divina. Y este es el camino que sigue Santo Tomás, tanto en la Suma contra Gentes como en la teología. Se demuestra que el mundo ha sido creado por Dios, porque de lo contrario se seguiría el absurdo. Resumiremos en pocas palabras los diversos argumentos que el lector podrá ver en el texto y en otros lugares del Santo Doctor, principalmente en la Suma Teológica, en las sentencias o en de potencia, etc. El mundo, todo lo que llamamos criaturas, es un ser contingente, limitado, participado, imperfecto, que no tiene en sí la necesidad ni la explicación de su existir. Y como el ser que es de esta manera necesita ser causado totalmente en toda su entidad por el ente infinito perfecto y que es ser por esencia, de ahí que el mundo es causado totalmente por el ser infinito, o lo que es lo mismo, es creado de la nada por Dios. El argumento puede reducirse en conjunto al concepto de contingencia. El mundo es contingente. Lo contingente ha de ser necesariamente creado de la nada. Luego, el mundo es creado de la nada. Por su carácter contingente, el mundo no tiene necesidad de existir, no tiene explicación en sí o causa suficiente de su realidad. Esto es, que de suyo tanto puede existir como dejar de tener existencia. Luego, si no tiene razón de ser en sí, la tiene en otro que ha de ser infinito y limitado, ser por esencia omnipotente, etc. Si no lo fuera, éste a su vez requeriría tener explicación en otro, y así sucesivamente hasta llegar al ser necesario. La argumentación, pues, es completamente indirecta, es decir, porque se seguiría el absurdo de que el mundo sería autocreado, se habría dado el ser a sí mismo, existiría de la nada sin causalidad, etc. La importancia de esta demostración es tal que viene a ser la misma prueba de la existencia de Dios por la contingencia de los seres, o la existencia de Dios vista en el salto que da la razón desde la contingencia del mundo a la trascendencia de la causalidad infinita. Los principales argumentos de la demostración indirecta, que es la fundamental demostración. Primer argumento: todo lo que tiene posibilidad de ser y no ser tiene necesariamente una causa, puesto que él es de suyo indiferente para ser o no ser y necesita que alguien lo determine a la existencia. Es así que el mundo o todo ser finito tiene de suyo la posibilidad de ser o no ser, es indiferente para la existencia. Luego el mundo tiene una causa de su ser. Segundo, todo lo que es ser por participación ha de ser causado por el ser que es por esencia. Es así que el mundo,
todo lo que no es Dios es ser por participación, luego es causado por el ser que lo es por esencia. El mismo argumento desde el punto de vista del Creador. Aquel ser que es por esencia es causa de todos aquellos seres que son por participación. Es así que Dios es ser por su misma esencia y todo lo que no es Dios es ser por participación, porque el ser por esencia ha de ser necesariamente único. Luego Dios es causa total de todos los seres que no son Dios. Así, tercero, así como los efectos determinados y específicos se reducen a las causas propias, así también lo que es común en los efectos debe ser reducido o atribuido a alguna causa común. Es así que lo más común en todos los efectos es el ser. Luego debe haber una causa sobre todas las causas a la cual sea propio dar el ser a las cosas, y ésta no puede ser otra más que Dios, como se demuestra por tantas otras razones. Cuarto, todo lo imperfecto proviene de lo perfecto, como el calor del fuego. Es así que Dios es el ser perfectísimo, luego todos los seres imperfectos provienen de Dios. Es así que todas las cosas que no son Dios son imperfectas, luego el mundo proviene de Dios. El quinto, el mundo como otra obra de Dios, o está hecho por Él de la nada o de algo preexistente. Si de la nada, tenemos la creación. Si de algo preexistente, entonces se plantea de nuevo, o eso preexistente fue precausado por Dios y tornamos a la creación, o de otro preexistente, y así de modo indefinido. Es así que no podemos contar con una serie infinita de causas naturales, luego el mundo es creado de la nada por Dios. Por lo tanto, el mundo necesita un hacedor, no sólo en cuanto a su ornato y a su gobierno, sino en cuanto a su intrínseco ser. La existencia está pidiendo una fundamentación. La no necesidad que muestra el mundo lleva impulsada a la razón al descubrimiento de la causa creadora. Es vía que no puede eludirse, igual que una pendiente que una vez iniciada hay que consumar su camino hasta el fin. La naturaleza, dice Pascal, tiene perfecciones para mostrar que es la imagen de Dios y defectos para hacer ver que no es más que la imagen de Dios. Existe el mundo eventual, limitado, participado, imperfecto, contingente. Luego existe el ser necesario. El racionalismo frente a estas pruebas. El camino que siguen los anticreacionistas es completamente al revés del que hemos expuesto y claro está, se concluye mal. Nosotros demostramos o deducimos la posibilidad de la creación por el hecho mismo de ella, que es evidente. Ellos, viendo que el concepto o esencia de creación es oscuro, misteriosa e incomprensible, deducen que el mundo no es creado de la nada, sino que él a sí mismo viene a darse el ser. También se les ofrece la dificultad de la contingencia, pero intentan debilitar la fortaleza de la argumentación tradicional, cortando el camino real que conduce de la contingencia al ser necesario. Yo demostraré, dice por ejemplo Kant, que la razón no avanza un solo paso tomando uno u otro camino.
ya se conduzca por la vía empírica o por la trascendental, y que es inútil que despliegue sus alas para elevarse más allá del mundo sensible por el simple impulso de la especulación. Todo es efecto del punto de vista de sus teorías agnósticas. Él no admite que la razón pueda pasar de lo empírico a lo trascendental, y claro, el salto de lo contingente a lo necesario les parece inadecuado e improcedente. El término de la argumentación no puede ser sino un simple concepto. Si quiero inferir una causa completamente distinta del mundo, ésta no será más que un juicio de la razón simplemente especulativo, pues que el objeto no es aquí un objeto de la experiencia posible. Pero entonces el principio de causalidad, que no tiene valor más que en el campo de las existencias y que fuera de este campo no tiene ni uso ni significación, será enteramente separado de su propio fin. Kant ha analizado la prueba ontológica de la existencia de Dios a causa y acusa a la cosmológica, tercera vía tomista, del mismo defecto de sacar una realidad existente sólo de un concepto. Se introduce, pues, este último, se refiere al argumento ontológico, en la prueba cosmológica, a la que se le hace servir de fundamento cuando precisamente se había querido evitarlo. La misma acusación hace al argumento por el orden del mundo, del cual hace grandes alabanzas a pesar de no concederle valor metafísico. Afirmo, pues, que esta prueba físico-teológica quinta vía tomista no puede por sí sola demostrar la existencia de un ser supremo, y que, por consecuencia, debe dejar al argumento ontológico, al que sirve solamente de introducción, el encargo de llenar esta laguna. La prueba físico-teológica se encuentra interrumpida en su empresa, dice poco más abajo, y para salvarse se apoya en la prueba cosmológica, pero esta última no es más que una prueba ontológica. Desde luego, y a pesar de todas estas negativas, no puede él llegar a sustraerse totalmente a la evidencia que entraña la contingencia del mundo y su relación necesaria con una causa trascendente. Se empeñará en no concederle valor ontológico, pero no deja de poner al manifiesto una vez más sus deplorables inconsecuencias. Cuando digo que estamos obligados, dice en los prolegómenos, a considerar el mundo como si fuera la obra de una inteligencia y de una voluntad suprema, no digo en realidad más que una cosa, que la relación que existe entre un reloj, un navío, un regimiento y un relojero, un constructor y un coronel, es la misma que existe entre el mundo sensible, o todo lo que compone el fundamento de este conjunto de fenómenos, y el desconocido, que no conozco, por consecuencia en sí mismo, pero que conozco sin embargo con respecto a mí y con respecto al mundo de que formo parte. Pero ya se sabe, si los principios de la filosofía kantiana son precisamente esto, una imposibilidad invencible para conocer nada que trascienda las percepciones empíricas, como si nosotros necesitásemos ver al relojero replicando con sus mismos ejemplos para saber con toda certidumbre
por vía de causalidad eficiente, que es el autor de reloj experimentado. Por lo demás, lo que no llegó a admitir en la crítica de la razón pura y casi se atrevió a reconocer en los prolegómenos, viene a rendirse ante la razón práctica, no sin antes hacer constar que sólo lo admite como exigencia de un postulado. Así pues, la causa suprema de la naturaleza, en cuanto a ella ha de ser presupuesta para el supremo bien, es un ser que por razón y voluntad, subraya él, es causa y por consiguiente el autor de la naturaleza, es decir, Dios. Queda pues pendiente para toda filosofía anticreacionista el siguiente dilema: o el mundo es contingente o no lo es. Si es contingente, requiere un ser necesario que dé razón de su existencia. Si no es contingente, tenemos el absurdo de un mundo limitado, potencial, participado, imperfecto, que tiene el ser por esencia, que se ha dado el ser a sí mismo, que en una palabra es un cúmulo de absurdos y delirantes contradicciones. Se demuestra la posibilidad ontológica de la creación por la omnipotencia divina después del hecho evidente de que el mundo es creado. Esta era la difícil prueba que vendría ya a hacerse relativamente fácil una vez propuesta a la exigencia que muestra el mundo de haber sido creado por Dios. Se trata ya sólo de asesorarnos metafísicamente, es decir, que viéndose obligada la razón a reconocer que Dios es el autor absoluto del mundo, la misma razón humana se refugia en la infinitud de la omnipotencia divina que a posteriori le proporciona una incontrovertible demostración. No valdría apelar a priori a la omnipotencia de Dios, como ya hemos demostrado, porque la cuestión quedaría planteada en este otro terreno, preguntándose: ¿pero es que puede crear la omnipotencia? Porque ya se sabe que hay cosas que no caen bajo la omnipotencia divina, no porque indiquen superioridad o porque manifiesten limitación de poder en Dios infinito, sino porque de suyo implican contradicción. O como suele decirse en términos escolares, Dios no lo puede hacer porque no puede ser hecho. Si Dios pudiera realizar lo intrínsecamente imposible, sería un argumento contra su propia omnipotencia. Ahora bien, ¿cae la creación bajo la omnipotencia divina? Podemos responder primeramente con las palabras de la Sagrada Escritura que aduce Santo Tomás en el primer libro: «He aquí al Dios grande que supera toda nuestra ciencia», y añadir las que allí mismo dice de por sí el Santo Doctor: «Si tanto desconocemos de las cosas sensibles que nos son tan familiares por el contacto de los propios sentidos, mucho menos podremos conocer de Dios, que tan sobre nosotros está por su excelentísima sustancia». Digamos también que Dios tiene dos operaciones fundamentales y las dos son de insondable fecundidad. La primera es intrínseca a su ser y a su vida, el misterio de las tres personas. La segunda es extrínseca a su ser, la creación. Y esta, que era la operación fundamental intrínseca, había de ser digna de él.
y ya que no podía ser de carácter finito por el término azcuen, que es la criatura, había de tener carácter infinito por parte de la acción, que es del mismo Dios. De este modo queda prevenida la aparente dificultad de la creación ex nihilo, pues que contamos con un agente infinito en el ser y en la operación. Definición de la creación. La presentaremos brevemente. La creación puede definirse así. Es la acción de un poder infinito por la cual de la nada se hace la totalidad de un ser. También se dice en los manuales de cosmología. Si bien creemos que la palabra producción resulta algo más imprecisa, y aunque Santo Tomás la usa, lo hace más bien explicando que definiendo. Producir puede significar dos cosas, o sacar de la nada, y entonces es repetir una misma cosa, o significa hacer salir, mejorar algo de lo existente. En el primer caso dice demasiado y en el segundo demasiado poco. Por esto, cuando se habla de creación suele salirse al paso de las diversas interpretaciones a que puede dar lugar el uso corriente, también impreciso, del término creación. Por una parte se llama creación a la acción de hacer algo nuevo de algo preexistente, como de la madera se hace el mueble, o de la investidura de alguna dignidad o elevación a un estado más alto, como cuando se dice de alguien que se le crea obispo. Por lo que hace a la famosa fórmula ex nihilo, ya se sabe que la palabra nada no significa un sujeto material, sino todo lo contrario, la carencia total de sujeto pasivo o sustancia o materia esqua. Y esta es la única acepción verdadera del concepto de creación cuando nos referimos a la creación de la nada, que es de la nada total. Santo Tomás completa la idea con estas sapientísimas palabras. Si se considera la emanación de todo el ser universal, respecto a su primer principio, es imposible presuponer algún ser a esta emanación. Ahora bien, la nada es lo mismo que la negación de todo ser. Por tanto, como la generación del hombre se hace del no ser, que es no hombre, así la creación, que es emanación de todo el ser, se hace del no ser, que es la nada. Y como entrada a la enumeración de argumentos puede hacerse esta sencilla reflexión. Si el agente creado y finito, que es desproporcionadamente inferior al agente universal e increado, puede producir algún ser de un no ser relativo, como el hombre que de no estatua hace estatua y de no libro hace libro, y la naturaleza de no planta hace planta y de no piedra hace piedra. Con toda razón puede decirse que el agente infinito puede hacer un ser cualquiera de un absoluto no ser. Los argumentos por la omnipotencia divina. Primero, el agente que actúa accidentalmente necesita una materia en que cumpla un efecto, pero no el que actúa por su sustancia, dice Avicena. Es así que Dios no obra accidentalmente, antes bien su acción es su misma sustancia. Luego no precisa de ninguna materia preexistente para actuar, y así puede hacer algo de la nada.
Segundo, el poder de Dios es mucho mayor que el de la naturaleza. Es así que la naturaleza saca alguna entidad de aquello o en aquello que estaba en potencia. Luego el poder divino habrá de extenderse algo más y así puede hacer cosas de la nada. Tercero, tercero es el principal argumento. Todo agente tiene poder para actuar a la medida en que está en acto. Por lo tanto, todos los efectos que puede conseguir han de estar en proporción con la categoría o capacidad de su acto. Es así que Dios está en acto puro o infinito, y todo lo demás está en acto finito e imperfecto. Luego Dios puede producir todos los efectos. Ahora bien, todas las cosas finitas que no son Dios tienen el acto limitado en ciertos órdenes determinados, y así no pueden producir todos los efectos posibles, sino sólo algunos determinados efectos de determinado género o especie. Pero Dios es acto infinito, sin ninguna mistura de potencia. Luego, por su acción de alcance infinito, puede producir todos los efectos o cosas que no son Dios, entre los cuales está todo el ser subsistente, sin ningún material presupuesto como quien es principio de todo el ser. He aquí la omnipotencia divina, a la cual podemos apelar una vez demostrado el hecho necesario de la libre creación del mundo, por el título o atributo de su infinita actualidad. Siendo acto infinito, es virtualmente todo ser, no sólo accidental, sino sustancial y subsistente. La actualidad omnipotente de Dios no queda limitada a obrar sólo sobre lo ya existente, sino que puede obrar o actuar sin ningún presupuesto, produciendo el ser en cuanto ser. Que el ser, aun en cuanto ser, no deja de ser comprendido como una parcialidad bajo la denominación o naturaleza del acto infinito, universal y eficacísimo. ¿Cuándo fue creado el mundo? Sobre esto diremos solo dos palabras porque, aparte de ser poco interesante aquí para el lector un estudio con todos los aspectos que ofrece el problema, resultaría de unas dimensiones desproporcionadas. Repárese ante todo en la impropiedad de la pregunta: ¿cuándo fue creado el mundo? ¿Que cuándo? Si el cuándo fue creado también, y lo fue con el mismo mundo. Lo que decisivamente podemos decir de todo esto es lo siguiente: el mundo ha sido creado por Dios de la nada, como dice la razón, y le ha dado un principio temporal, por el cual ha comenzado a existir, como dice el dogma. Santo Tomás advierte que en la Suma Teológica, que la creación temporal del mundo, en el sentido de no haber existido siempre, es cosa que la razón no puede demostrar, es sólo la fe quien lo enseña, y que todas las razones que se dan para demostrar racionalmente la temporalidad del mundo son razones insuficientes, puesto que por la existencia del mundo jamás podremos llegar a saber la edad de la materia como sujeto de todos los cambios y generaciones. A la materia le es indiferente el haber sido creada ab eterno o haberlo sido temporalmente. Por lo tanto, dependiendo de la voluntad de Dios, sólo una razón positiva, que aquí es la fe, puede darnos a conocer con certeza
la creación temporal. El que el mundo pudiera verse creado ab aeternum no significa ni que el mundo existiera fuera o antes de la acción divina, ni que el mundo fuera eterno con la misma eternidad sustancial de Dios. No tendría existencia fuera de la acción creadora de Dios. Si el mundo fuera creado ab aeternum, no por eso dejaría su carácter de ser causado por Dios, es decir, sería igualmente creado, solo que la acción divina, que es eterna, habría estado eternamente actuando al ser temporal. Ni existiría con la misma eternidad sustancial de Dios, porque Dios es su misma eternidad, y como el mundo sería total y esencialmente distinto de la sustancia divina, la eternidad del mundo sería una eternidad participada, como lo es su ser, solo que no tendría comienzo temporal o no se le podría señalar principio. Ahora bien, aun cuando el mundo haya sido creado en el tiempo, o la fe le señale un principio temporal, no podemos preguntar propiamente por los antecedentes del mundo. No puede hablarse de antes de la creación, porque el concepto antes es un concepto esencialmente referido a algo temporal y por lo tanto creado. Ni podemos dejar volar a la fantasía pensando o preguntando lo que tardó Dios en dar manos a la obra, porque la eternidad suponga al parecer infinita anterioridad por la misma razón. Ni si Dios puede crearlo más pronto, ni si pudo crearlo más tarde. Ni el pronto ni el tarde tienen lugar sin la presencia real del universo. Por lo tanto, son términos sin sentido si los referimos a supuestos instantes antes de la creación. La eternidad es una permanencia que no fluye en el ser. Por lo tanto, no vale hacer referencias a antecedentes o consiguientes de la creación.